Ustedes, por favor, si introduzcan su nombre, de dónde viene y algo a su respecto, ¿bien? Y después puede decir alguna cosa de la crisis, cómo tú la ves, cómo están algo de la crisis. Queremos entender un poquito desde su perspectiva qué le es vivir en Venezuela ahora, como cristiano. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Albert Malaguera. Buen día, mi nombre es Marci Villamizar y trabajo directamente en la iglesia como médico. Ese es mi papel. Buenos días, mi nombre es Jenny. Tengo ya 10 años en la iglesia Príncipe de Paz del Peñal, Táchira, Venezuela. Y pues mi rol ahorita en la iglesia, trabajo en diferentes tipos de ministerios a tiempo completo y soy actualmente la secretaria de la iglesia. Bueno, mi nombre es Rebeca Rincón de García, soy la esposa de Isaac y tenemos 32 años en el Piñal, aguantando, no, mentira, luchando y realmente sirviendo al Señor con mucho amor para su gloria. Hermano, mi nombre es Isaac García, pues hace, como dijo mi esposa, hace 32 años llegamos al Piñal, estamos allí, fundamos la obra, llegamos solos, solteros, un mes de casado, sin hijos por lógica, ¿no? Un mes de casado. Bueno, y estamos allí sirviendo al Señor. Hernán Bravo, pastor, sirviendo con lo que el Señor me permita hacer. Bueno, mi nombre es Daniel Bravo, soy misionero, director de Fundación Dulos. Es una organización que se enfoca en fortalecer capacidades de líderes y de organizaciones. Y bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con líderes de iglesias tanto de este lado de la frontera en Colombia como en Venezuela también. ¿Tú ya hablas? Sí. No he hablado, pero voy a hablar. Mi nombre es Joel García, soy venezolano viviendo en Toronto, misionero de LAM. Nuestro propósito aquí, quizá el grupo del Piñal o de la parte sur de Venezuela, lo vamos a dividir en tres áreas. La primera está enfocado en darles quizá algún vistazo, algún pincelazo, alguna idea de cuál es la situación de una familia venezolana. Y cuando hablamos de venezolanos no hablemos de personas que están allá, sino hablamos de venezolanos que están sufriendo y que están aquí sentados. Es la historia de nosotros, de mi familia, de mi papá, de mi mamá. Y la segunda parte va a estar enfocado en qué ha hecho la iglesia en Venezuela sin la ayuda extranjera, lo que hacíamos antes, cómo trabajábamos. Y la tercera parte está enfocada en cómo LAM y algunos misioneros, entre ellos John y Neri, han estado trabajando también más de cerca en la situación venezolana. Así que nosotros somos de un pueblo muy pequeño al sur de Venezuela, en el estado de Táchira, un pueblito bien pequeño. Yo estaba en Canadá una vez en una reunión y había una persona venezolana y me dice, ¿usted de dónde es? Yo le digo, yo soy del Piñal, estado de Táchira. Ella se agarra la cabeza y no puede ser. Hasta del Piñal hay gente en Canadá. O sea, diciendo, wow, no puede ser que de ese pueblito haya gente aquí en Toronto. Y yo dije, ¿quién se cree ella? Tiene que leer Santiago. No ha leído Santiago. Así que de ese pueblito, del Piñal, allí estamos nosotros sirviendo al Señor. Así que quisiera preguntarle a mi papá cómo es la crisis en Venezuela actualmente, hace cuánto tiempo se ha ido agravando la situación, cómo luce quizás un día en Venezuela. Bueno, hermano, quisiera decir antes de comenzar la crisis, no es tanto para que nos tengan lástima, ¿sí? Sino que queremos exaltar y glorificar el nombre de Dios, porque en estos tiempos nosotros como iglesia hemos visto más la gloria de Dios, ¿sí? Voy a decirlo solamente como comentario de lo que está pasando, pero cuando yo diga ahorita lo que gana un obrero, usted va a decir, gloria a Dios, ¿cómo vive? La gloria sea para Dios, amén. Ok, yo voy a comenzar primero con lo que tiene que ver con la crisis actual del sueldo.
Voy a decirlo en las 3 monedas. Y ahorita la que vale allá, hermano, es la colombiana, ¿no? Y el dólar. La doctora, que gana bien, tiene un sueldo de 900,000 bolívares. 20,000 pesos mensual. Colombianos, sí. En dólares, menos de $7. No alcanza para comprar un pollo, porque un pollo pesa 2,5 kilos y cuesta 8.500 el kilo. Perdón, alcanza para comprar 1,5 kilos de pollo. Yo le tengo una anécdota. Una vez, yo tengo una moto y el hermano de economía me entregó el dinero del sueldo. Bastante. Y cuando yo lo llevaba en la moto, yo me comencé a reír, porque era un bulto grande. Pero sabe que le dio 2 pollos, hermano, y no me alcanzó para pagárselo. Y yo lo que hacía era reírme de eso, ¿no? En vez de eso fue un motivo de glorificar al Señor. En cuanto a alimentación, mis amados hermanos, no hay alimentos. En mayor parte en el centro del país es más grave la situación. Nosotros porque estamos cerca de la frontera de Cúcuta, otros están por cerca de Arauca, otros por cerca de Maicao, pero la gente del centro está pasando más necesidad. Entonces tenemos que venir a buscar allí. En cuanto a la salud, la hermana Marcy va a hablar mucho de eso en cuanto a lo que tiene que ver con la parte de la medicina, que también es eso. El transporte, ya no hay casi buses para transportarse, hermano. Ya no hay. Hay gasolina, pero la gasolina escuchen esta paradoja, es regalada, pero es muy costosa. ¿Sí? Porque por la cuestión del contrabando, la gasolina cuesta menos en Venezuela que el agua. Menos que el agua. Pero cuando se compra afuera, es muy costosa. 2,000, 3,000 pesos y casi nunca hay. Cuando hay, no hay. ¿Sí? Ok, y las colas, hermano, gracias, son interminables, hermano. Yo una vez me fui y bueno, yo dije, siempre hay que buscar algo positivo. ¿Sí? Yo me llevé la computadora, me llevé libros, pasé un día y una noche allá en la bomba. Hay gente que dura 3 noches y 3 días para echar gasolina. Y echar 40 litros de gasolina. Puede ser que no llegue a todo. No llega a todo. Usted pierde 2 o 3 días y tiene que esperar que el carro para la nueva... ¿Sí? ¿Ah? Cuando llegue de nuevo. Después de haber perdido 2 o 3 días. Entonces... Si la quiere seguida, debe dar $30 para poder. Gracias, hermano. Tiene que comprar... yo en dólares eso. Nosotros en pesos. Ya el bolívar no vale nada. Ya no reciben. Ya están diciendo... En Venezuela reciben solamente pesos y dólares. ¿Sí? Y dólares. Bueno, en cuanto a eso. El transporte pues es muy escaso. Y los que echan gasolina la venden. Eso hace más difícil, porque ahora la corrupción no solamente es del gobierno, la corrupción es general. Todo el mundo está corrupto en Venezuela. Cuando hablamos de las autoridades, peor. Si van a ver ahora un video con lo que hicimos para pasar las trochas, hay que pagar las trochas, hay que pagar al trochero, hay que pagarle al guerrillero, ¿sí? Y hay que pagarle a las alcabalas. ¿Sí? Solo para explicar, la palabra trocha son caminos ilegales, porque sé que vamos a tener problemas de corrupción. Informales, que no es el paso en la frontera. La frontera es por el monte o por otro camino. Estas son las trochas. Gracias. Ok, hermano, entonces por haber el falta de transporte, los profesores, los médicos se están yendo del país. Las escuelas quedan solas y están dando 2 veces clases solamente a la semana. Y yo no... En las escuelas públicas, sí. 2 veces clases a la semana. Así, 2 o 3 veces máximo a la semana porque no les alcanza para los pasajes. Y los maestros tienen que irse con cola. Así hacen, piden la cola sin... Pedir el ride. Sí. Eso es pedir cola en Venezuela. Así que no, sí. Ok, la inmigración, nosotros siempre habíamos oído, yo lo he oído con otros oídos y lo había visto con otros ojos, que habían caminatas de venezolanos desde Cúcuta hasta aquí. Ahora lo vi con mis ojos y lo oí con mis oídos. Cuando veníamos de Cúcuta para acá, como veníamos de la van, vimos eso. Incluso los hermanos de Chalón, gracias a Dios por esa iglesia, el hermano Neri
los confrontó en cuanto a servicio. Vamos a hallar como 400, 500 sándwiches para repartirles a ellos en el camino en la ida, porque hay gente caminando con niños. Nosotros hicimos lo menos que pudimos hacer de traer a algunos de ellos hasta lugares, los traíamos. El último, hermano Neri, pues Dios lo usó, los trajo hasta el pueblo que está aquí cerca. ¿Ah? Armenia no. Envigado, y ahí le dimos... Ibagué, hermana, gracias. Ibagué, ahí le dimos almuerzo y los enviamos a Cali, que iban a Cali, se pagó el pasaje. Fue muy poquito, porque el carro era muy poquito, muy pequeño, ¿sí? Hubiéramos tenido una gantola, los matamos casi a todos, pero era mucha la gente que venía en el camino, ¿sí? En cuanto a eso. Nosotros pues estamos viendo todas esas cosas, pero en todo, hermanos, estamos viendo hasta hoy la gloria de Dios. La gloria de Dios, hermano. No nos explicamos cómo comemos en Venezuela, no nos explicamos. La única explicación es Dios proveyendo todo, Dios. Sí, no sé si alguno de ellos se me escapó algo. ¿Quiere mi esposa? ¿Quiere decir algo en cuanto a la crisis? Bueno, buenos días. Bueno, ya nos saludamos. Bueno, me es más fácil cantar, ¿no?, que hablar. Bueno, lo que vemos allá también es que mucha gente se va porque no le alcanza el dinero. Entonces, la gente que se queda es la gente que recibe dinero de su familia. Entonces, la gente que está por fuera también se la ve muy corta porque tiene que proveer para sus gastos y para su familia. Entonces, no alcanza, a veces medio comen los venezolanos, pero no les alcanza para zapatos, los que tienen personas afuera, ¿no?, para otros servicios. Y entonces es fuerte porque muchos se tienen que ir a vender gasolina, a vender carne en Colombia, a vender el queso. Entonces hay escasez en nuestro pueblo porque todo se lleva para allá, o no tenemos la oportunidad de comprar ciertas cosas porque los prefieren vender a un poco más alto el precio, y los que estamos allí pues no podemos consumir algunos alimentos. Entonces realmente es fuerte la situación, y a veces esa canción del amor del hermano me sirvió mucho, porque llega mucha gente a la casa y a veces uno necesita un tiempo de descansar, ¿no? Y wow, llega alguien, pero realmente hay que amar porque al Señor no lo dejaban en paz también, ¿verdad? Y bueno, alabo al Señor por eso. Tal vez tú como persona que vive afuera, ¿quieres decir algo de lo que haces? Sí. Antes de poder decir algo, yo quería preguntarle a Marcy, que es doctora de profesión y es miembro de nuestra iglesia y está a cargo allá del ministerio también de misericordia juntamente con mi mamá. Ellos regalan medicina, lo poco que hay regalan. Y yo quería preguntarle de la realidad, no solamente de la iglesia, sino cómo luce un hospital en Venezuela, de qué cosas carece. Porque tenemos la idea de que el gobierno dice que él es el que paga a los hospitales y a los médicos. ¿Cuánto gana un doctor ahora en Venezuela? El pastor dice 20,000 pesos, $7. El médico, ¿no? Porque el sueldo mínimo sería como $3, más o menos. Entonces, mensual. Exactamente. Los hospitales deteriorados completamente, los aires acondicionados nunca tienen mantenimiento, ya no existen. Los insumos para los bebés que nacen, la presilla umbilical desapareció en el país. Y a las enfermeras les toca es con un guante de látex cortar y con eso amarrar el cordón umbilical, porque no hay nada de eso. Analgésicos, carencia de todos los medicamentos desde el mínimo hasta... Y nosotros como médicos pues hemos luchado mucho porque es una carrera muy fuerte, un trabajo fuerte, y no tenemos recursos ni para nosotros mismos ni para los demás. A veces llegan medicamentos, pero esos medicamentos ya han tenido hasta 1 año de vencido. Y los hospitales lo hemos usado, porque no tenemos nada más. Entonces usamos el riesgo-beneficio. Y hemos usado esos medicamentos porque o es eso o morir el paciente.
y la impotencia que da porque ha habido muchas muertes. A la electricidad, exactamente. En mis guardias, bueno, en Venezuela se va la luz hasta 12 horas en el día. Y, exactamente. Y un ejemplo es, me llegó una embarazada y el hermano Neri me regaló una lamparita de aquí y con eso fue que atendí el parto, porque no había luz en todo el cuarto. A veces con velas, nos toca poner velas, o con los celulares, los mantenemos cargados y así estamos trabajando. La verdad es, no hay planta, no hay gasoil, no hay mantenimiento, es difícil. En la ambulancia me sorprendió aquí en Venezuela un paciente por dolor, en Colombia, un paciente por dolor abdominal, llamó y rapidito una ambulancia vino y lo llevó al centro médico más cerca. En Venezuela no pasa eso. Una embarazada me está sufriendo o un paciente infartado y nada. Toca es por colas, por el que esté allá y llevarlos, y así es muy difícil. La situación es bastante difícil, pero gracias a Dios en lo que ha hecho el Señor ha provisto para todo. La verdad es que sí, Dios guarda a sus hijos y pues no he tenido ningún problema de dificultad o complicaciones, ¿no? A pesar de que uno, bueno, no hay presilla y eso, pero el niño está bien, que es lo importante. El Señor hace milagros. Entonces, es así. Sí, solo quería acotar de que hablamos del sueldo mínimo, pero lógicamente es un sueldo que no alcanza para nada. Muchos padres de familia, jóvenes e incluso mujeres han tenido que dejar sus empleos y han sido desempleados también porque las empresas no tienen cómo sostenerse. Y una de las cosas más difíciles para nosotros cada vez que venimos a Cúcuta es ver a miles de venezolanos aquí en la parada, en este lado de Cúcuta, esperando que llegue una persona con un bulto de comida o con cualquier cosa para ellos poder pasarla a Venezuela y que le den 10,000 pesos, 20,000 pesos. En su mayoría son jóvenes. Personalmente eso a mí siempre me choca ver tanta juventud en esta situación, pues. Entonces hay miles, yo creo que 2,000, no sé, 1,500 personas allí esperando, mujeres también, cargando bultos de comida muy pesados para poder tener algo de alimento. Y ellos se quedan a la intemperie, muchos se quedan. Tuvimos la experiencia con Neri de quedarnos a la intemperie con ellos y tomar algunas entrevistas, y fue muy desgarrador escuchar muchas de sus historias. Personas profesionales en muchas áreas y están allí haciendo esta... Sí, yo realmente me estoy conteniendo las lágrimas, porque es muy cercano. Yo tuve la oportunidad de ir a Venezuela en julio del año pasado, allá a la frontera, y volar a Venezuela es muy complicado. Si tú quieres volar a Caracas desde Canadá son, no sé, $2,500 fácilmente un boleto. Pero tienes que viajar por Colombia, te reduce a 800 o algo así. Y vivimos cerca de la frontera, un lugar que se llama Cúcuta. Ustedes lo han oído. Y aquí en la frontera, esa vez que yo llegué ahí estaba John y estaba Neri. Y yo tenía mis cosas y mi maleta agarrado porque era una locura. Yo estaba acostumbrado a ir a esa ciudad y era tranquilo, era bonito. Pero cuando llego esa vez con mi esposa, yo estaba asustado. Yo como latino estaba asustado, guardándome el anillo o algo. Y John, como canadiense blanco sin saber español, estaba tranquilo. Él va más a esa ciudad de lo que yo voy. Él ya conoce el ambiente. Y realmente es devastador. Y uno como nacional, como venezolano que vive en Canadá, muy fácilmente uno se puede olvidar de la realidad de su gente. Muy fácilmente uno se puede olvidar de cómo ellos viven. Y para mí ha sido difícil, para mi esposa, tener que trabajar full tiempo, ahora instalo ventanas y vidrios y cosas que nunca imaginé hacer, con el propósito, como dice la Biblia, trabajar para compartir con el que tiene necesidad. Y en este trabajo yo le comentaba a mi grupo, entramos a casas de mucho dinero allá en Canadá y hacemos como glass installation
para las duchas, para los baños, para las escaleras. Y vamos a una casa ahorita en diciembre, una casa hermosa, en una zona muy bonita en Toronto. Y nuestra sorpresa al hacer la ducha, el dueño de la casa tiene un televisor dentro de la ducha, a un lado. Y nuestra sorpresa es que en la misma ducha está el toilet, el inodoro, y enfrente del inodoro hay otra pantalla de televisor, una pantalla plasma. Y para mí era la pregunta de, no puede ser, es que no puede ser. O sea, ¿cómo puede haber tanta maldad? Porque eso es pecado, eso es derroche. ¿Cómo puede haber, al mismo tiempo, decimos nosotros, tanta justicia? Y mi oración era, Señora, ¿hasta cuándo? Mira y escucha la oración de tu pueblo. Y esta es la realidad de alguien que está afuera, que sufre por su familia, Yo desearía que mi familia estuviese allá conmigo, pero el Señor los ha llamado a estar en Venezuela. Es el tiempo de Dios para ellos en Venezuela y estoy cargado por eso. Y creo que es un tiempo para llorar con los que lloran también, para entenderlos a ellos. Y yo quería pedirle a Albert que nos diga qué hace la iglesia Príncipe de Paz, o la iglesia donde mi padre es pastor, qué ha estado haciendo por años. Él ha sido pastor de jóvenes en la iglesia, y que pueda contar cómo usted ha servido y cómo ha visto la iglesia sirviendo a la comunidad. Bueno, en medio de tantas cosas, hemos visto cómo hemos podido palpar muchas de las características de Dios en Venezuela, la provisión, y hemos visto cómo esto, la iglesia ha visto esto como una oportunidad para predicar el evangelio, y creo que ese debería ser el foco. Sí, la iglesia ha sido afectada por la situación, la iglesia ha sido golpeada por la situación, pero eso no ha permitido que no podamos tomar como una oportunidad para predicar el evangelio. La iglesia, antes de tener la ayuda de LAN, nosotros trabajamos con 11 células a nivel de todo el municipio, por grupos de niños, y trabajamos con 2 escuelas llevando la palabra del Señor. Lógicamente, el foco ahorita, o el peor enemigo del gobierno, es la iglesia allá en Venezuela, porque la iglesia es la que está llevando comida, la iglesia es la que está llevando educación, la iglesia es la que está llevando muchas cosas al pueblo de Venezuela, y el gobierno no quiere esto. El gobierno quiere tener a toda Venezuela bajo su gobierno, y que ellos tengan comida, pero si se la da el gobierno, que ellos tengan educación, pero que se lo dé el gobierno. Y nosotros, y la iglesia pues ahora es la enemiga. En medio de todo esto, pues ellos han cometido algunos errores en los que nosotros lo hemos convertido en fortalezas. Ellos colocaron en las escuelas 1 hora para tener clases de valores, y entonces nosotros hemos llevado esos valores bajo los principios bíblicos, y por el trabajo pues de la iglesia, las escuelas han conocido la labor que se ha llevado a cabo, y ahora piden que nosotros trabajemos con ellos en esa hora semanal. Y bueno, ya este año se nos va a complicar un poquito porque ya hay muchas escuelas y estamos tratando de poder atenderlas todas, buscando la mejor manera de poder atenderlas todas y llevar el evangelio a todas esas personas. No podemos decir que no a ellos. Anteriormente decíamos, bueno, no, vamos a decirle que no porque ya estamos un poquito ocupados y esto, pero acá... Yo creo que Jenny también debe decirle algunas cosas porque ella trabaja con nosotros, conoce de cerca lo que estamos haciendo, y bueno, hay otras áreas. No sé, Jenny, ¿quieres decir algo de las escuelas? ¿Sí? Y vamos a hablar también de lo que la iglesia hace antes de llegar LAN, y ahora con la venida de LAN nos fortalecemos más, como es lo de la obra social de costura y esa cosa. Vamos a hablar. La iglesia de nosotros, allá donde nosotros nos congregamos, es muy reconocida porque trabaja mucho con la niñez. Sí, creo que es la iglesia
dentro del municipio, yo creo que fuera de ella, no sé, que trabaja con tantos niños semanalmente. Casi 1000 niños, 700. Y este año pues creo que pasamos. Porque hay escuelas de tratamiento de ayuda que... Es que con tantas cosas que hicieron no quita el estado de tiempo. Hay una escuela que nos llegó a mi esposa de la iglesia, nos dijo, por favor no nos dejen fuera de plan, y tiene 1400 niños. Entonces nosotros la estamos tratando semanalmente a las dos escuelas, pero Joel una vez nos dijo que bueno, podemos atenderla una vez al mes. Y gracias a Dios porque contamos con un grupo de jóvenes que hoy en este momento están trabajando en la agricultura, 20, 30 jóvenes voluntarios, y vamos a tratar de no rechazar unas iglesias. La otra cosa es que nos llegó ahorita una escuela de niños especiales. También tenemos que atenderla. Ya mi esposa pues nos bendijo en este año, y son muchas otras cosas, ¿no? En cuanto a... Sí, su idea de... Cuando decimos trabajar en una escuela, ¿a qué nos referimos, no? Esa es quizá la pregunta que yo te haría. Y yo nada más para hacer el contraste, ¿ustedes creen, al menos en Canadá o en sus países, la escuela o el gobierno dejaría que uno llevara el evangelio? Al menos en Canadá, ¿es permitido? O sea, que digan, venga a la iglesia a compartir el evangelio. No, al menos en el cuadro en el que vivimos ahora. Pero a pesar del sufrimiento que está viviendo Venezuela, las escuelas piden a la iglesia que hagan algo con los niños. Porque niños llegan sin comer, sin desayunar. ¿Cómo se concentra un niño a estudiar si no ha comido nada? Sin zapatos. Niños que llegan con zapatos de mujer, porque la hermanita estudió en la mañana y él no tiene zapatos, y la hermanita le presta los zapatos a él. Con zapatos rotos, que es lo que la iglesia ha hecho. ¿Qué hace la iglesia al ver que el niño tiene zapatos? Le compra un nuevo par de zapatos, pero es que la iglesia tampoco tiene dinero para comprar un par de zapatos. Esa es la realidad. ¿Qué hace la iglesia cuando va a una escuela? Bueno, nos dan más o menos 2 horas y media para trabajar con ellos. Les enseñamos, hacemos divisiones, les enseñamos a los niños, por supuesto, principios y valores bíblicos, historias relacionadas a la Biblia, y en ese momento los maestros también son atendidos. En este caso la hermana Rebeca se reúne con los maestros y ellos también reciben la palabra del Señor cuando vamos a las escuelas. Eso es un beneficio muy grande. Y todos los maestros asisten y son atendidos en el momento. También tenemos algo muy bueno y gloria al Señor por eso. Los niños nos piden jornadas, que es donde nosotros donde hacemos peinados para las niñas, a los niños les cortan el cabello, costura de zapatos, creo que ahorita lo van a ver en el video, ahí trajimos los videos. También hacemos sopas, hervidos, para que todos puedan ser alimentados. Y a veces hacemos 2 jornadas a la semana, podrán imaginarse el trabajo, pero nos gozamos mucho haciendo esto. Amén. Yo creo que podemos pasar el primer video, el corto, más corto. Okay. Ese video es... También a los niños que tienen su ropita descosida, hay unas hermanas de la iglesia que les cosen la ropita, los uniformes. Este es un video, para decir más o menos, este es un video de ahorita en diciembre, tuvimos una actividad con ellos. Fueron casi 12 células por sectores. Va a pasar muy rápido por el tiempo. En realidad el video dura 9 minutos, casi 10 minutos, pero sí, pero lo cortamos para que todos pudieran, pues. Aquí los niños recibieron regalitos, una yaquita que es el plato tradicional de diciembre, y bueno, para que puedan observarlo.
Solo son algunas escuelas y ven a los niños con síndrome de Down que no tienen medicamentos y son varias áreas en las que la iglesia trabaja. Y antes de al menos terminar la parte, yo quería pedirle a mi mamá y más que todo que ella pueda explicar cómo ha servido la ayuda de LAM en Venezuela ahora mismo, cómo ha sido de bendición este ministerio, esta misión, cómo LAM ha contribuido en esta causa. Bueno, ha sido de una manera extraordinaria. Realmente cuando llegó el hermano Carlucci, el hermano John, y no sabíamos las bendiciones que Dios iba a traer a través de ellos. Y bueno, ya nuestro hijo había comenzado con la iglesia a buscar también recursos y nos ayudaba en algo. Pero esto ha sido una puerta de muchas bendiciones. Empezando por esa media gandola de comida deshidratada, ¿no? Media container. Gandola, bien cómodo, gandola. Y se sacaron como 80 sacos de esa media gandola y se dejó en la primera iglesia de Cúcuta, donde venía la gente a comer, que tienen un comedor. Comenzamos a dejar allí comida, se dejó allí para la gente de la parada y comenzamos a trabajar con ellos, con los pastores, porque no queríamos desperdiciar esa comida y aprender a hacer la sopa de tal manera que la gente fuera agradable a su paladar. Y bueno, enseñamos a los pastores, reunimos varios pastores de varias zonas, le dimos el entrenamiento y les dimos comida deshidratada de acuerdo a cómo ellos están trabajando con la comunidad, aproximadamente para 3 meses. Y así lo hicimos en varias iglesias, ¿verdad? Con pastores de diferentes partes, de Barinas, algunos de Caracas, otros de Zulia, así que entregamos en muchas partes. Y en nuestra iglesia ya nos queda muy poquito y hemos hecho más de 50 sopas sin meter las que ya habíamos hecho, pero con la comida deshidratada. Y ha sido de mucha bendición porque hemos visto cómo el Señor se ha manifestado. Gente comiendo ese tipo de alimento que es de mucha vitamina, y los niños comiéndose la sopa y bueno, hemos ahorrado más del 50% porque la iglesia tenía que comprar la carne o pedíamos los huesos, todavía pedimos, ¿no? Pedimos los huesos a la carnicería, a los hermanos no les da pena, van y piden en la carnicería y nos dan los huesos, las yuntas y con eso pues hacemos la sopa y tratamos de reunir un poquito de dinero para comprar un poquito de carne también para darle con carne. Pero la sopa deshidratada nos ha menguado el costo, el gasto pues, a mitad. Y realmente ha sido de mucha bendición dar esto a las personas. Trabajamos por zona, trabajamos en las escuelas, trabajamos con los ancianatos, le dejamos comida también. En los hospitales hicimos jornadas, hubo una jornada de operación y se hizo 2 olladas de sopas también. Y siempre nos buscan para que ayudemos, que la ambulancia, bueno, de la ambulancia, la vez pasada de la jornada que hubo en el hospital, fue el carro de la iglesia. Y bueno, también nos ha ayudado con comida, con material para arreglar los zapatos, con los cauchos. Bueno, en cuanto a los niños, pues nos ayudó también una misión, nos dieron unos regalitos, no sabían que nos iban a llegar, pero eran puros de niña y no nos alcanzaban. Y bueno, la misión nos dio para completar, para meterle, cambiarla de los niños por los niños y bueno, en sí se reunió para 760 niños. Y bueno, la cubrió toda la comida de la actividad y realmente fue de mucha bendición. ¿Qué más? Bueno, en el huerto, pues mi esposo va a hablar sobre eso. Ha sido de mucho provecho. Y queríamos decir en cuanto a las comidas, ¿cómo pasamos esos alimentos a Venezuela? Realmente ha sido una odisea. Albert va a hablar sobre eso.
Sí, vamos a mostrar primero el video. Ok. Ok, hermano, ya no queremos cansarlo. Queremos, otra de las cosas que nos fortaleció LAN, que no habíamos pensado nunca, era que en la iglesia, a mí me gusta mucho el fútbol, ¿no? Jugué fútbol toda mi vida, incluso vine a ver aquí en Colombia, y teníamos una canchita de fútbol. Nosotros no sabíamos, la primera vez cuando conocí al hermano Carlucci y al hermano John, nosotros no sabíamos. Después llegó el hermano John con Neri. Yo ni me imaginaba qué era lo que ellos iban a hacer. A los galupos que estamos aquí venezolanos, Sí, ok. Ok, luego conocimos al hermano John, el hermano al hermano ok, hable fuerte. Luego conocimos al hermano Neri. Nosotros no sabíamos, le decía que tenemos un campito en la iglesia donde jugaban fútbol, y un día Neri se paró con la cámara así, ¿no? Nosotros no sabíamos qué iba a hacer. Entonces construimos ahí, van a ver en las fotos ahora, un vivero proveedor. Bueno, mi esposa no estaba de acuerdo con eso, ¿no? Porque eso era un niño para jugar y eso era... Bueno, y peor cuando hermano le dijo, ocupo esto, hermano le hizo la palabra ocupo, no lo necesito. Ocupo este pedazo también. Uy, ahora con esto, ¿no? Yo estaba nervioso porque, bueno. Y entonces resulta y pasa de que aquí se hizo el vivero proveedor, aquí se hizo un huerto. Y bueno, y eso ha ido creciendo, porque nosotros nunca habíamos pensado en la agricultura para bendecir a la gente. Bueno, hermanos, rápidamente les cuento, ya tenemos el vivero proveedor, lo van a ver ahorita, el vivero de la iglesia donde obtenemos algunas hortalizas, se venden unas hortalizas a un menor costo para la comunidad. Y ahora tenemos también a ver allí un instituto bíblico de Benecer donde nosotros nos preparamos para pastores. Le hicimos 38 canteros allí y ya ellos están alimentándose de allí. Los hermanos, algunos han construido huertos en sus casas, otros en parcelas pequeñas han construido huertos. Y bueno, eso es ahí, eso es nuevo, ya no sabía que estaban pasando eso. Ese es el video. Ok. Esas son las fotos, sí, son fotos, ese de allí. Eso se tumbó, eso es ahí tenemos casi 4.000 matas de tomates sembradas ahorita, nuevecitas. Ahorita están los jóvenes, parece 20 jóvenes trabajando allá. Sí, eso ahorita no está así, eso ya está sembrado de tomate, no sé si tiene foto, ¿no? Bueno, tenemos esa parcela que la alquilamos, esa finca. En esa parcela tenemos las matas de tomate, tenemos matas de árboles de papaya o lechosa, parchita y ají dulce, ahí. Y además de eso hay otra parcela que tenemos casi 500 matas de parchita. Eso ha salido, todas esas hortalizas y esos árboles frutales han salido del huerto proveedor. Sí, eso fue construido por el hermano Neri. Parchita es maracuyá. Sí, maracuyá. Sí. Pasa que en alguna parte parchita es así, que es homosexual, ¿no? No, eso, parchita.
palabras, la iglesia en Venezuela está trabajando. Dios está trabajando. Jesús lo dijo, mi Padre todavía trabaja y yo trabajo. Y LAM está trabajando en la iglesia en Venezuela. Y nosotros también estamos trabajando, aunque no hemos tenido relación cercana con nuestros hermanos que están trabajando un poco más al norte, nuestro hermano Hernán y Daniel. Yo creo que es el tiempo también para ustedes, para que puedan, quizá desde otra perspectiva, nuestra perspectiva de los que quedamos en Venezuela, quizá ustedes también tengan una perspectiva de los que salen de Venezuela. Entonces, si nos podrían hablar un poquito más acerca de eso. Una despedida. Bueno, profundamente de nuestro corazón para el equipo LAM, ¿verdad? Los hermanos que se han esforzado en él, hermano John, hermano Carlucci, Joel y todos los hermanos que de alguna manera han aportado, realmente de lo profundo de nuestro corazón. Gracias. Con todo nuestro corazón lo decimos. Realmente sé que es un granito, pero ayudar a alguien que está en el hospital grave, a punto de morir, que tú tengas una pastillita allí para darle y que se pueda salvar, es una satisfacción que nadie puede sentir. Pues dar un granito, ver que alguien tiene algo, eso trae un gozo que realmente que solo el Señor lo puede dar. Y le doy gracias por ustedes, por su gran amor, su gran apoyo. Y yo sé que esto lo está usando Dios para que nosotros llevemos la palabra de Dios a todas partes. Y sé que cada lugar tiene su necesidad. Y vamos a enseñarles a través de lo que podamos hacer por ellos el amor de Cristo. Amén. Gracias. Bueno, nosotros pertenecemos a la iglesia en Barranquilla, Comunidad Paz. Somos miembros de la Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe. Esta es una iglesia con visión, una visión que Dios nos ha dado de servir a los más necesitados, una visión misionera. Aprendimos a multiplicarnos por iglesias. La razón por la cual nosotros estamos en Venezuela es porque tenemos iglesias en Venezuela. Aproximadamente tenemos unas 7 iglesias grandes que se están multiplicando ahora mismo en este momento. Entonces, para nosotros eso es un milagro extraordinario, porque bajo todas las circunstancias que han mencionado los hermanos, pues acá del lado del Zulia y Caracas estamos trabajando en el Vigía también. Hasta allá llegamos. Táchira, eso es Táchira. Vigía, ok. Entonces nos multiplicamos y con la visión de servir a las personas necesitadas. Nuestros pastores nos han dicho, pastor, nosotros decidimos quedarnos en Venezuela, quedarnos para servir al Señor. Estamos pasando mucha necesidad y ni siquiera dice, pastor, nosotros no queremos ser gravosos a ustedes, pero lo que ustedes puedan ayudar, por favor, ayúdennos. Igualmente, como los hermanos, esta comida que viene en bolsas grandes, comida deshidratada, hay que enviarlo, hermanos de Canadá. Ellos están enviando este tipo de comida. Entonces los hermanos pues tratan de darle un sabor local para poder comer sin problema. Entonces, no solamente eso, hemos creado 4 comedores escolares donde se atienden, digo escolares, más bien infantiles, donde se atienden más de 200, 300 niños, y los que llegan, que no están en el programa y llegan y hay algo de comida, se les da un plato de comida para eso. Eso es diario, todos los días, en Maracaibo, básicamente. Igualmente, del lado de Colombia, hay un programa que se llama Como Nacido en mi Tierra. ¿Se acuerdan la historia de Noemí y Ruth? Tomamos esa palabra y le decimos a los venezolanos que están llegando, aunque no los conozcamos, usted es como nacido en nuestra tierra. Gracias al Señor, los hermanos, las personas de Colombia no han rechazado a los compatriotas. Yo digo compatriotas, éramos un solo país antes. No los rechazamos, ellos nos recibieron en los años 60 y 70. A nuestras mujeres que salían del campo a trabajar por causa de la violencia, se fueron a vivir allá
y ellos fueron servidores a nuestras mujeres de Colombia. Ahora les recibimos como nacido en la tierra. Eso es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y queremos... Bueno, hay muchas cosas que decir, pero hay que ser breve. Ya estamos terminando. Entonces, esos hermanos están en Barranquilla y ahí también tiene una comunidad que se llama Comunidad de Paz, y siempre han trabajado desde la perspectiva de lo espiritual y lo social práctico, y ahí tienen comedores en varias partes de Barranquilla y haciendo varios trabajos. Yo pedí al hermano Daniel que nos mostrara algunas fotos, pero entramos en Venezuela a través de los hermanos aquí, porque sabíamos de su trabajo, y primero invitamos al hermano Dave Longworth. ¿Dónde está el hermano? Ahí, él y su hijo, porque hoy anoche vamos a hablar de su trabajo en Costa Rica. Ahí tiene una granja que produce pollos. Y entonces quisiéramos reproducir la idea de producir pollos en Venezuela para producir comidas. Él fue ahí con su hijo, visitó todo, y después de mucho pensar y debatir, esto no fue posible. Pero no desistimos, necesitamos producir comida en Venezuela. Y entonces el hermano John había en la última conferencia de Latin Link con los hermanos de Suiza que tienen un proyecto de granja en Nicaragua. Él visitó a estos hermanos en Nicaragua y de ahí salió la idea. De entonces, ¿por qué no vamos a trabajar con agricultura en Venezuela? Entonces yo y John, con este hermano, fuimos hacia Maracaibo, él fue, y después de ahí tomamos un taxi, una experiencia inolvidable, y fuimos desde Maracaibo hacia Táchira, pero San Cristóbal. El hermano Isaac nos encontró 2 horas antes, y no nos conocíamos, estábamos ahí, policía, militares, en medio de la calle, esperando yo y John, el blanco, de este tamaño, ¿no? Pero por la gracia de Dios, yo vi John, el taxi se rompió, se quebró, y ahí John es mecánico. Entonces se metió debajo del carro, y ahí como si fuera un mecánico local, y ahí seguimos el viaje. Pero fue un viaje muy interesante. Y esta fue la primera vez que estuvimos ahí. Después John regresó y trajo Neri con él, y ahí el proyecto sigue. Pero sí, por favor. Más 5 minutos y terminamos. Sí, solamente para aportar algo de perspectiva a la realidad. Estas son cifras que está manejando ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados. Esas son cifras oficiales, así que a cada cifra que vean ahí multipliquen por 3 o por 4 más o menos, porque son simplemente los registros oficiales que hay. Pero con estas cifras, digamos, todas las entidades que están trabajando en el tema se guían para poder presentar reportes y todo lo demás. Algo importante que hay que de pronto aclarar, porque no se sabe mucho, no se conoce mucho, es que a nivel de entidades multilaterales la ayuda que debería estar recibiendo Colombia como país receptor de migrantes no está fluyendo. Y la razón es porque todos los intentos a nivel multilateral de declarar la situación de emergencia son bloqueados no solamente por el gobierno de Venezuela, sino también por otros países que tienen muchos intereses en Venezuela y que no están interesados en una intervención. La razón por la que el gobierno de Venezuela se resiste a recibir la ayuda normal que debería recibir cualquier país en crisis es sencillamente político. Es una cuestión de ideología y de evitar a toda costa la intervención oficial. Entonces, en una situación de emergencia normal, por ejemplo, cualquiera que pueda ocurrir, un país simplemente manda a la comunidad internacional, bueno, necesitamos ayuda, por favor hagan la declaratoria de crisis, y toda la ayuda internacional fluye hacia el país y hacia los países que pueden estar recibiendo también o que pueden estar siendo afectados. Este no es el caso por motivos políticos. Entonces realmente más o menos ahí se ven las necesidades de financiación en la parte de estado financiero, y básicamente el gobierno de Colombia está cubriendo casi que con sus recursos más otras entidades que no son gubernamentales lo que está ocurriendo. Y es importante que se sepa, porque es una pregunta normal. Bueno, ¿y por qué el gobierno de Colombia no solicita ayuda internacional? ¿Por qué no se envía a Venezuela? Es importante que ustedes conozcan la realidad, y es que está siendo bloqueado por motivos políticos. Y es triste cuando la ideología ciega tanto
que ni siquiera se puede ver ya la realidad y la gente sufre por eso. Bueno, y desde la perspectiva de las iglesias en Colombia que estamos recibiendo, yo quería empezar dando, parte de lo que Dios nos ha permitido experimentar como iglesia colombiana también ha sido poder devolver un poquito de lo que hemos recibido. Hemos tenido una escuela de aprendizaje dura en relación al servicio, y creo que ahora es nuestro turno en cierto momento, y creo que también es una deuda de gratitud que tenemos con nuestros hermanos venezolanos. Como ustedes saben y compartía ayer, la violencia en Colombia hizo que mucha gente tuviera que salir desplazada incluso hacia otros países, y Venezuela en su momento fue el país que nos acogió, que acogió a muchos de mis compatriotas. Entonces realmente ni siquiera es algo que hacemos porque somos buenos países o un buen país, es sencillamente que Dios ahora nos permite devolver un poco. Y en cierto modo es como escuchamos, que le dijeron a la reina Esther, quién sabe si para este momento fuiste preparado. Y bueno, Dios nos permite ahora también servir de la mano con ellos. Y son nuestros hermanos. Hay una foto que quiero mostrar más o menos para mostrar cómo se articula la ayuda de las iglesias colombianas para atención. El primer punto de atención es en los centros fronterizos. Cuando la gente está cruzando, usualmente, como no tienen recursos hasta ese punto, tienen que caminar largas distancias, como los hermanos decían. De Cúcuta, donde llega la mayoría de gente, el mayor flujo migratorio, tienen que ir caminando. Incluso algo sorprendente que la gente no cree mucho, pero es la realidad, tienen que caminar hacia otros países también. Hay relatos de gente que ha caminado hasta países como Ecuador, Perú, ha tenido que cruzar toda Colombia hacia el camino hacia el sur, Bogotá. Muy probablemente los hermanos, como decían, los vieron caminar. Y usualmente son grupos que a medida que van avanzando desde Cúcuta se van volviendo grupos más grandes. Las iglesias están haciendo un trabajo de articulación en el camino, porque esa gente que va caminando muchas veces por nuestra geografía tiene que caminar páramos. Neri, tú conoces bien el páramo de Berlín, es el páramo que el primer gran, digamos que la primera gran montaña que la gente tiene que caminar para poder llegar a Bucaramanga, que es la primera ciudad, y seguir avanzando hacia Bogotá. Y realmente es un camino cruel, es un camino que incluso en un carro que no tenga mucha fuerza, cuesta subir. Hay gente que lo sube con niños, hay gente que lo sube, familias enteras que van caminando. Las iglesias han puesto puntos en el camino. Y una de las organizaciones que más ha tocado mi corazón se llama Carpa Esperanza. Carpa Esperanza está básicamente dirigido por jóvenes. Hay mucha gente que dice que la juventud de hoy está perdida y todo lo demás, pero para mí es una inspiración ver a los chicos dar de su tiempo voluntario para servir y trabajar. Y la gente que ustedes ven saliendo ahí, ya en la foto anterior habían justo pasado por el punto, pero los chicos en este momento, cuando las familias van llegando, los reciben con una sonrisa. Dicen, bienvenidos, acérquense, siéntense, ya comieron, tienen agua, tienen frío. Y bueno, hoy ahora que hablábamos de Santiago, justo hoy tocamos el tema de lavar los pies. Bueno, estos chicos a medida que van hablando con la gente, se sientan con ellos y les muestran el amor de Cristo como debe ser. Y a veces simplemente recibir con una sonrisa para la gente es una sorpresa. Yo la verdad no tuve la oportunidad de participar acá por todo lo demás, pero me paré a un lado del camino y veía la escena de la gente incluso sorprendida por la amabilidad. Porque cuando cruzas como migrante y no tienes nada, lo que ves son rostros duros. Gente que te mira con desprecio, gente que te mira por encima del hombro e incluso en la frontera uno escucha, ya vienen a quitar el trabajo, ya vienen estos a molestar otra vez, deberían sacarlos y todo, y es triste cuando entras a un lugar y te reciben así. Pero la Iglesia de Cristo marca la diferencia y los recibe con amabilidad, los recibe con una palabra de cariño, pueden llegar y hacen algo que, es increíble, les lavan los pies a medida que hablan con ellos y los atienden. Y realmente, como les decía, estar parado al otro lado del camino era ver esa escena y ver a Jesús otra vez caminando junto con ellos, otra vez lavando los pies a través de sus hijos, que son la iglesia. Este ministerio es parte de lo que estamos apoyando, es parte de lo que la misión está haciendo también.
Parte de nuestro trabajo básicamente es darles más herramientas a esos chicos. De hecho, tuvimos la oportunidad de hacer un partnership con una entidad asociada a LAM, que es Water Ambassadors Canada. Water Ambassadors se interesó por la situación y decidieron donar un espacio donde pudieran potabilizar el agua, porque el agua que estaban recogiendo de las quebradas cercanas, Water Ambassadors, Dios tocó su corazón a los hermanos en Canadá, iglesias que aportaron para que tuvieran un punto de purificación de agua. Eso es el Evangelio, es la buena noticia para alguien que llega con muy malas noticias. Y bueno, la experiencia en los puntos fronterizos es muy diferente a la que se vive en las ciudades donde ya los migrantes llegan a localizar, a vivir. Muchos de ellos llegan o a barrios normales y empiezan a vivir, y obviamente se siente la tensión social. Uno ve la gente haciendo lo que sea para sobrevivir, pero también llegan a sitios como, en particular en Barranquilla, Villa Caracas. Villa Caracas es una zona donde los migrantes que definitivamente no tienen contactos llegan. Hay algunas fotos que están ahí, y lo que hacen es en terrenos muy peligrosos, porque hay riesgo de deslizamiento, donde no hay permisos para construir, la gente se mete y empieza a construir. Y las condiciones son naturalmente muy precarias. No hay acceso a servicios públicos, no hay ningún plan, ni siquiera no hay recursos obviamente asignados para construir nada ahí. Básicamente todo lo que pueden esperar es algún día ser echados otra vez. Y parte de lo que nosotros hemos estado haciendo es trabajar con las iglesias locales también para, aparte de dar ayuda básica, alimentos, acceso a medicinas, acceso a muchas cosas, también el componente de apoyo emocional y espiritual, que muchas veces es dejado de lado en las situaciones de ayuda humanitaria, porque la concentración naturalmente es hacia proveer lo material. Pero hermanos, ¿cómo le provees alimento espiritual y emocional a la gente también? No es tan sencillo como llegar y decirle, mira, aquí tienes la comida y todo lo demás. Estamos hablando de gente que lo perdió todo. ¿Qué harías si llegas a un país donde todo el esfuerzo que has hecho se fue al piso? Tu carrera, tu profesión, lo que hacías antes no sirve de nada, no lo puedes aplicar, no tienes los permisos para aplicarlo, no tienes contactos, no tienes a tus amigos alrededor que pueden recomendarte un trabajo. ¿Qué haces? Y mucha gente, se sorprende cuando dice, pero tía, ya tienen la comida, ya tienen la salud, ¿y por qué no avanzan? ¿Por qué se quedan ahí? Es muy común llegar a estas comunidades y ver a la gente simplemente, es horrible, es como verlos encadenados, como cuando ves a un animal que está atrapado y sencillamente está sentado y la mirada perdida y hay solamente vacío en la mirada, no hay más. Esos son los lugares donde la mayoría de agencias internacionales no puede llegar. Pueden proveer comida, pueden dar agua, pueden dar salud, pero no pueden llegar al corazón herido y destrozado de la gente. Solamente la iglesia puede hacer eso. Solamente Cristo tiene una respuesta directa para ellos, para sanar no solamente lo material que se puede ver, sino el corazón y la mente que no se pueden ver. La iglesia está movilizada para eso. Dios nos ha permitido a través de recursos que han podido ser gestionados con la iglesia, capacitar a las iglesias locales, las iglesias colombianas, para que se conviertan en centros de acogida y de esperanza para los migrantes, donde los migrantes pueden llegar y pueden ser atendidos en su parte emocional y espiritual. Alguien esté capacitado para darle herramientas desde la palabra para que su autoestima y su mente pueda ser restaurado nuevamente. Y también pueden acceder por ejemplo, algo tan sencillo como saber cómo tramitar un permiso de permanencia, cómo tratar de regularizar la situación, cómo generar recursos también a través de iniciativas de emprendimiento y todo lo que se pueda. Es decir, la iglesia ha tenido que vamos a ver cómo hacemos. Y la iglesia colombiana, la experiencia ha sido, bueno, Señor, de lo poco que nos has dado, vamos a ver cómo hacemos para multiplicar esto, cómo hacemos para extender. Y el clamor de muchas iglesias ahora es, bueno, hermanos, tenemos esta situación, ayúdennos, dennos herramientas. Necesitamos herramientas para seguir sirviendo a más personas que van llegando y todo lo demás. Es la oración, que el Señor, en la medida en que aprendemos a dar, también nos sea proveyendo, nos sea ayudando. La carga de la gente que está trabajando directamente con ellos también es muy grande. Los cuidadores también tienen que ser cuidados. Y esa es otra carga extra que se va sumando. Porque la gente en las iglesias también necesitamos ser cuidados también. También vemos la carga de lo que está haciendo. Y como sobrellevamos las cargas unos de otros, igual todos nos terminamos cansando y tenemos que seguir avanzando. Entonces les comento lo que está pasando
es lo que está sucediendo, es lo que, bueno, Dios nos ha dado por dar, pero también necesitamos de sus oraciones y de su apoyo también. Muchas gracias.